nosotros Pablo Nopov, él integra Isonomía, es uno de los directivos de una consultora que está siguiendo atentamente toda esta realidad argentina, política, económica, social, y lo tenemos justo cuando comienza, Pablo, la campaña electoral. ¿Cómo estás viendo este futuro electoral estos 35 días? Buenas noches, Charlie. ¿Cómo andás? Un placer estar. Gracias. Digo varias cosas, en distinto orden, pero varias cosas. Lo primero es que gran parte de la sociedad que entró fuertemente al clima de campaña en las últimas horas se desconectó rápidamente de ese clima. Me da la sensación que de nuevo lo va a hacer sobre el final de la elección y que en la mayoría de los distritos que estamos observando se percibe o se presiente un oficialismo ganador que le da a Cambiemos un lugar distinto al que tenía. ¿Por qué digo distinto? Porque indudablemente Macri gana las elecciones en el 2015 en un montón de circunstancias, pero me parece que agosto o las primarias de estas elecciones le dio un lugar a Cambiemos casi como de recibir ese oficialismo. Te lo pongo desde un lugar, Charlie. Nosotros vemos cuánto interpela el kirchnerismo, esencialmente Cristina, y lo hace casi en un 90%, desde hace muchísimo tiempo. Cristina genera cualquier cosa menos indiferencia. Cambiemos venía creciendo, pero indudablemente la figura que más segmentaba la Argentina era el kirchnerismo. Bueno, Cambiemos lo ha superado por poco. Lo que te muestra es que indudablemente esa polarización se hace más contundente y que son esos dos los lugares de referencia política actitudinal de los argentinos, de los políticos y los electores. Claro. Es muy interesante, ¿no? Porque lo que estás diciendo como cosa fáctica, porque de alguna manera otros tienen el discurso de cerrar grietas, en fin, buscar la unión nacional, un proyecto en común, la colaboración de la oposición. Con lo que estás diciendo, me parece que por lo menos electoralmente va a seguir así y eso es bastante difícil de lograr, ¿no? Mira, yo creo que vos vas a una elección más polarizada que las primarias, que está todavía más polarizada en el debate que en los votos. Creo que se van a llevar la mayoría de los votos los polos, pero que en el debate, o sea, la cantidad de centímetros en los diarios, para los que tenemos algunos años, digamos, indudablemente me parece que va a ser más importante. Y me parece que, digamos, el argentino, digamos, actúa de una manera como muy pasional, muy honesta y muy veloz en la elección. Entonces lo primero que hace es define qué hace con ciertas cosas. Digo, ¿qué hago con el kirchnerismo? La primera pregunta que se hacía históricamente, y ahora se pregunta, ¿qué hago con Cambiemos? ¿Qué hago con el kirchnerismo? Y si todavía no hay respuesta, voy por algo más. Pero indudablemente en esas dos primeras preguntas tenés el grueso del electorado y especialmente la discusión. Ahora, Pablo, digo, el gobierno tiene la pretensión, bueno, tiene varias pretensiones electorales, ganar en 14 provincias, pero ganar en las 5 provincias más grandes. O sea, triunfar en Santa Fe, donde estuvo derrotado, y ganar la provincia de Buenos Aires, donde perdió. Perdió por poco, pero perdió. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires? Yo lo que veo es una figura como la expresidenta, que indudablemente necesita ir a buscar más electores, con un problema interesante, que es que los que tiene que ir a buscar están muy lejos, son muy distintos. Muy parecido a lo que le pasaba a la candidatura de Daniel Scioli en el 2015, especialmente sobre el final. O sea, es como que pescó en toda la pecera, que es lo que vos llamabas núcleo duro, pero que el problema es que las siguientes peceras están más lejos. O sea, el kirchnerismo per se es muy inflexible. Entonces, para ir a buscar algo que no se parece a lo que tenés, casi que algún kirchnerista podría pensar que lo estás traicionando. Entonces, el desafío ahí aparece como una cosa complicada para crecer. Me parece que Cambiemos desde su esencia algo distinto en esto, en la flexibilidad, en la capacidad de sumar actores, de sumar temas, de aceptar errores, digamos. Tiene otra lógica que le permite pivotear y hablar un poco más allá de eso. Y en el medio, dos actores que están intentando polarizar con la polarización, que no es fácil, con dos menciones. Me parece que lo que se observa en la candidatura de Florencio Randazzo es que está encontrando un espacio, pequeño, grande, más chico, pero que está encontrando un espacio identitario. Pese a las presiones que del kirchnerismo vienen sobre su figura, ¿no? Digo, han aparecido dirigentes que uno ni pensaba que existían, diciendo que votara a Cristina, olvidándose que el que está en el peronismo es Randazzo. Yo te diría algo arriba de eso, Charlie, coincidiendo contigo, pero arriba de eso. Hay muchos paradigmas, pero por lo menos, e injustamente, pero para que se entienda, hay dos que son casi dicotómicos, que es esto de quiénes son los dueños de los votos, quiénes son los propietarios.
¿Y cuánto importa lo que diga un actor, una figura, un intendente, un gobernador, un presidente, una expresidenta? Y la verdad es que más allá de que eso existe, yo creo que al final de cuentas el que importa es el otro, es el ciudadano. Pero no estoy con esto diciendo algo que intenta ser naif, ni mucho menos. Lo que sí estoy dejando con toda claridad es que la sociedad rompió todos los patrones. En donde nunca ganaba no sé quién, empezó a ganar. En donde no pasaba nunca no sé cuál, pasó. Y esto no es, digamos, un juego de fin de semana. Trump es presidente en Estados Unidos, María Eugenia Vidal es gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hay un montón de intendentes en distritos donde uno no hubiese pensado que nunca iba a pasar. Entonces lo que quiero decir con esto es que el que no se adapta a esta lógica de entender que el poder está en otro lado, pierde, por lo menos consigo mismo. Dos comentarios breves y me gustaría escuchar tu análisis. El primero sería casi una sentencia. Me da la impresión que gran parte de la sociedad resigna situaciones que puede procesar en virtud de que no quiere conflictos, no quiere conflictos. Lo diría con otra palabra, pero no me gusta decir malas palabras, no quiere. Esto es un elemento. El otro es, según tengo entendido yo, corregime si estoy equivocado, en la PASO hubo un porcentaje muy importante, 20%, que según algún estudio decidió los últimos días el voto. Sobre lo primero, es muy interesante lo que mencionas, porque, por ejemplo, el caso Maldonado te lo representa. Hay una parte de la sociedad que está lejana a esos polos, que no es que no quiera discutir el tema, ni que crea que no es importante discutirlo, pero que siente que si entra en la discusión, entra en una discusión tramposa, dicotómica, conflictiva, pero no conflictiva porque el tema es un conflicto, sino por las posturas actitudinales. Entonces, indudablemente eso existe y hace a lo que suceda y lo que se diga en la elección. Y el segundo elemento que me parece también en algún punto importante, vos mencionabas, digamos, lo de la conflictividad y mencionabas lo de una sociedad que elige sobre el final. Te digo un dato, si querés, para preocuparte más, porque asumo que es un tema que nos preocupa. Como si no tuviésemos preocupación. A una semana de las elecciones, la mitad de los bonaerenses decía que no había visto ningún spot. Ahora, ¿cuál sería la respuesta que a uno le nacería? Contratemos más minutos, pongámonos... Acá nos está mostrando otra cosa a la sociedad. Nos está mostrando que elige ver. No hay ninguna posibilidad fáctica que la mitad de los bonaerenses no se haya ni pasado cerca por un spot. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo? No lo quiero ver, no me interesa, no es mi tema. De hecho, fíjense, ¿cuántos han visto lo de Cristina en estos días? ¿O cuántos han visto el cruce de Brancatelli con María Eugenia Vidal? ¿Cuántos lo vieron por afuera del momento indicado en el segundo en el que tenía que ser? Acá donde yo digo esto tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con un paradigma, tiene que ver con entender qué hay del otro lado. Todos nosotros le hablamos a alguien, los políticos le hablan a alguien. Al final hay una persona y esa persona nos ha intentado mostrar en los últimos años todo el tiempo que se está animando. ¿Que se está animando a qué? A hacer lo que le parece que tiene que hacer. Pablo, el presidente está diciendo en la intimidad, lo empieza a decir semipúblicamente, la economía está creciendo, el tema tiene que ser la economía. En contraposición a las elecciones de agosto, Macri quiere que se hable de economía. ¿Qué percepción tiene la sociedad de la economía? Hay una cosa muy interesante, que es que nosotros hablamos mucho, Charlie, de ese primer metro cuadrado, ¿no? Sí, como sí. el elemento que te hace vivir y convivir todos los días con lo que te sucede. Vos encontrás ahí disparidades muy importantes entre interior, con urbano, ciudades grandes, ciudades chicas, digamos, encontrás. Ahora, lo interesante es que en ese primer metro cuadrado, los 4 temas que nosotros medimos de la economía son los que más en la parte superior están. En la parte superior tiene que ver con más incidencia en el humor social. O sea, vos tocás la economía y estás tocando muchos nervios. ¿En dónde está? En una situación intermedia. Ahora, ¿cuál es la ventaja del gobierno? Una ventaja frágil, pero ventaja. Que es que lo único que se mueve mucho en el metro cuadrado, cuando lo preguntás es el futuro, es la economía. No cae de importancia, pero sí de expectativa de mejora. Digo, está todo muy finito, pero indudablemente es el gran tema de los argentinos, porque históricamente lo ha sido. O sea, de alguna manera se liga con lo anterior, ¿no? Esta cosa de no hagamos olas, ¿no? Aún en la economía, aún sabiendo que el costo de la vida ha aumentado, que ya no se vuelve para atrás, ¿no? Me da la impresión... Mirá, yo lo que te diría es, todo argentino, no importa dónde vive, el día de la elección, entre otras cosas, se va a elegir a sí mismo. Y va a elegir por el que mejor pueda hacer algo por él. Si cree que el futuro es malo, va a elegir por quién cree que puede hacer para él y para su familia un mejor futuro. El gobierno sigue siendo el mejor vehículo para una cantidad importante de los argentinos. Mientras eso suceda, vas a tener una elección favorable al gobierno. Pablo, fue un gusto que hayas venido. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y gracias por traerlo a Frank. Un placer.